Bien, tal como habíamos anunciado la clase anterior, vamos a hacer una pequeña grabación, ¿cierto?, de material que nos había faltado ver durante clase. La idea es que ustedes tengan esto a mano. Eventualmente vamos a hacer algunas pequeñas preguntas en la prueba global sobre este contenido de regresión múltiple. Eh, Lo digo sobre este porque ya vimos que cómo aplican las técnicas de estimación a modelos de regresión, y de eso podríamos preguntar perfectamente. Lo que estamos haciendo ahora es ver cosas que no habíamos visto o no habíamos alcanzado a ver en clase. Por lo tanto, esto lo deben interpretar de esa forma, ¿cierto? Y la mejor forma de conectar el punto donde quedamos en clase con el contenido de regresión múltiple es a partir de la primera diapositiva de regresión múltiple, la presentación PowerPoint que ya tienen ustedes, ¿cierto? Que es que el modelo de regresión simple que se ha visto hasta ahora es un modelo de regresión en donde existe una sola variable explicativa, ¿cierto? Que vendría siendo esa XY. Y las estimaciones se hacen con esta maquinita de hacer estimaciones, ¿cierto? Luego de hacer las estimaciones mediante esta maquinita, podemos decir que cada valor real es igual a esto, que es lo estimado, más un término de error, ¿cierto? O sea, a menos que los puntos estén directamente superpuestos sobre la recta de estimación, los modelos de regresión arrojan predicciones, o sea, y gorros, que están a una distancia, que pueden estar a una distancia de los puntos reales observados, y esa distancia viene dada por este elemento que es E sub i, ¿cierto? Gráficamente, ¿cierto? Eso se simboliza como que X explica a Y mediante el efecto de un beta, ¿cierto? Ese beta es como le denominábamos en estadística básica, es un coeficiente de sensibilidad también. Ahora bien, en general, en ciencias sociales, cada variable es explicada no solo por una variable, sino que por un conjunto de ellas. ¿Bien? Además, recordar que desde el punto de vista de la definición de causalidad que habíamos dado, entre dos variables puede existir asociación o correlación, pero esto no necesariamente implica causalidad. Y la asociación es una condición necesaria pero no suficiente para estimar causalidad, y por tanto, al incluir más variables en un modelo de regresión, uno puede controlar, ¿cierto?, la relación entre una variable x1 y y a la luz de otras variables, que es más o menos lo que dijimos que era el camino correcto para intentar tener una aproximación metodológica a causalidad entre variables cuantitativas, ¿cierto? Relaciones de causalidad. Y habíamos dicho que algunas veces esa relación aparente entre dos variables puede llevar a conclusiones erróneas. Una asociación positiva puede llevar a relaciones erróneas, como esta, por ejemplo, ¿cierto? Les había contado una investigación sobre tasa de criminalidad de educación en algunas counties de Estados Unidos, demostró que existía una asociación positiva entre niveles de educación y tasas de criminalidad. O sea, a mayores niveles de educación de las personas, mayor tasa de criminalidad en las ciudades en donde esta información fue levantada. Esto suena contradictorio, ¿cierto? Porque desde el punto de vista del diseño de políticas públicas generaría la sensación de que es preferible tener menores niveles de escolaridad si lo que se pretende tener es menores niveles de criminalidad. Pero esto, en realidad, lo que intuitivamente y que da pruebas de una asociación, en realidad está eh, influido por una variable adicional que se llama nivel de urbanización, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto en clase, ya habíamos dicho que en realidad lo que ocurre es que las ciudades con mayores niveles de educación son simultáneamente las ciudades con mayores niveles de urbanización, ¿cierto? De población viviendo en áreas urbanas, perdón. Y que también al mismo tiempo las ciudades con mayores niveles de criminalidad eran esas ciudades con mayores niveles de urbanización. Por lo tanto, no es que necesariamente un mayor nivel de educación fuera la causa, ¿cierto?, de un mayor nivel de criminalidad, sino que lo que ocurría es que es la urbanización, este concepto, ¿cierto?, de mayor cantidad de población viviendo en zonas urbanas, lo que condiciona ambas variables de educación y tasa de criminalidad. Solo analizaremos un segundo ejemplo, ¿cierto?, de esta aparente
relación de causalidad entre dos variables que en la práctica está mediada por una tercera, y es un ejemplo de una investigación realizada en Estados Unidos por un investigador que constató el hecho de que género, la variable género tiene alto nivel de asociación con temor al crimen, ¿cierto? Esto quiere decir en pocas palabras que ese investigador, a partir de una encuesta, llegó a la conclusión de que las mujeres tenían una percepción de temor al crimen mayor que los hombres. Sin embargo, esa mayor temor al crimen, si es que depende solo del género, en realidad deja muy poco espacio, por ejemplo, para la elaboración de políticas públicas de reducción del temor al crimen, ¿cierto? Porque el género de las personas no se puede cambiar, ¿cierto? Por lo menos no masivamente, en fin. Y como tal, ese investigador demostró que la relación entre género y temor al crimen en realidad está mediatizada por una tercera variable que él denominó percepción de control, ¿cierto? Esto es, cuando él analizó mujeres que habían tenido, por ejemplo, cursos de autodefensa o tenían o tenían destrezas en el manejo de armas, él comprobó que esa mayor percepción ante el crimen hacía que la reducción, que la percepción de control modificara significativamente el temor al crimen de las mujeres y por lo tanto eran iguales a hombres. Entonces, desde el punto de vista del temor al crimen, lo que releva, lo que pone en diferente el nombre de una mujer no es el género, no es ser hombre o ser mujer, sino que más bien la percepción de control. ¿Bien? Bueno, esos dos ejemplos, ¿cierto?, nos demuestran dos formas en que una aparente asociación, una aparente causalidad en realidad puede esconder relaciones de asociación entre distintas variables explicativas, ¿cierto? Y este dibujito que hay acá, lo único que, para lo que está es, bueno, si hay un modelo de regresión con dos variables explicativas, x1 y x2, y cada una de esas variables explicativas explica la variable pendiente y en estas magnitudes, en estos coeficientes de sensibilidad o coeficientes de regresión, si ustedes quieren llamarlos beta, beta 1 y beta 2, existe también la posibilidad de que esas dos variables explicativas estén asociadas, ¿cierto? Y al incorporarla, esas dos variables explicativas, podemos controlar por el efecto de una en la otra a la hora de hacer correr la regresión para explicar la variable dependiente y. Los parámetros beta de cada variable son parciales, esto es, estimamos el efecto de una variable controlando por la otra, ¿cierto? O sea, controlamos el efecto de x1 en y, pero controlando por x2. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la ciencia, ¿cierto? Porque particularmente en ciencias sociales hemos comentado en innumerables ocasiones que una variable puede ser explicada por más de una variable, en realidad por un conjunto de variables, y que además las variables explicativas pueden interactuar entre sí, esto es, entre sí pueden tener correlaciones, ¿cierto? Ahora, hagamos un pequeñísimo repaso de modelos de regresión con una variable explicativa, ¿cierto? Cuando analizamos variables consideradas individualmente, de a uno, digamos, ¿cierto? Cada variable puede ser representada como una línea recta, ¿cierto? Y cada observación puede ser representada como un punto sobre dicha línea. Y el promedio es un cuantificador de tendencia central para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos por separado, no en un análisis de asociación, sino que en un análisis por separado, primero crimen y después pobreza. Y supongamos que estos son los counties de los que hablamos en alguna clase anterior, ¿cierto? Que representan distintos niveles de crimen, o counties, o condados, o comunas, como ustedes quieran llamarle, con distintos niveles de crimen. Este es un condado con un bajo nivel de crimen, este es un condado con un alto nivel de crimen, y el promedio estaría por acá, ¿cierto? Y por otro lado, en otro eje tenemos representada la variable pobreza, y esa variable tiene también los mismos puntitos, ¿cierto?, de arriba, pero sobre su propio eje, y esta es una ciudad con un bajo nivel de pobreza, y esta es una ciudad con un alto nivel de pobreza. Si existiese una relación directa entre las variables, entre pobreza y crimen, por ejemplo, uno esperaría que a menor pobreza, más alto crimen, ¿cierto? Uno esperaría que
perdón, a menor pobreza, menor crimen. Entonces, si esa relación fuese directa, este punto de acá representaría muy probablemente a la misma ciudad o a la misma comuna, ¿cierto? Una ciudad de bajo nivel de pobreza y la misma ciudad con un bajo nivel de crimen. Bueno, pero es más o menos intuitivo el hecho de que debe existir otra forma mejor de representar a eso, y esa otra forma mejor no son dos diagramas unidimensionales por separado, sino que más bien en un diagrama bidimensional, ¿cierto? Y este es el diagrama bidimensional donde crimen se relaciona con pobreza. Y si la relación es directa, este puntito representa a una ciudad, por ejemplo, con un alto nivel de pobreza y con un más o menos mediano nivel de crimen, ¿cierto? Si la relación es directa, entonces los puntitos que representan a las comunas tendrán la forma de una nube de puntos que sugiere la presencia de una recta con pendiente positiva. Perdón, como es el caso de ese gráfico, ¿cierto? Ese grafiquito se llama diagrama de dispersión y ahí está la recta que en teoría resume el comportamiento de esa nube de puntos. Ahora, como esto es un modelo, ¿cierto? La recta de estimación no necesariamente pasa por todos los puntos y hay algunos puntos que están más lejos y otros que están más cerca de la, de la recta de regresión, ¿cierto? Y esas distancias verticales las denominamos errores de estimación, ¿cierto? Y acuérdense, solo para repasar, que cuando la sumatoria cuadrática de estos errores de estimación era pequeña, entonces hablábamos de un buen modelo de regresión, y cuando la sumatoria vertical de estas distancias era grande, entonces llamábamos modelo como no tan bueno, ¿cierto? Luego, si en ese análisis introducimos una tercera variable, ¿cierto? Ya no solo, por ejemplo, pobreza explicando crimen, sino que una segunda variable explicando crimen, que sigue estando en el eje vertical, ¿cierto? Nuestro diagrama de puntos se simboliza ya no como un punto en dos dimensiones, sino que como un punto en tres dimensiones, ¿cierto? Una de la primera variable explicativa, una de la segunda variable explicativa y, por cierto, la de la variable dependiente, ¿cierto? Y si hiciéramos esa representación para cada uno de los puntos en ese diagrama que está proyectado en un plano, pero que es una simulación de un plano tridimensional, ¿cierto? Estos puntos ya no serían una nube de puntos sobre un plano, sino que tendrían la forma de una nube tridimensional, tal como las nubes que uno puede ver en el cielo, ¿cierto? Y habría distancias entre los puntos verticales, pero ahora ya no una recta de regresión, sino que un plano que se ajusta a esa nube de puntos, ¿cierto? Ese es el plano. Y ese plano tiene dos pendientes, una pendiente acá, ¿cierto? Y otra pendiente acá. Estas dos pendientes serían las dos sensibilidades que uno podría, si es que el modelo lo escribiera en términos algebraicos, interpretar como los coeficientes de regresión beta 1 y beta 2, ¿cierto? Y este sería el modelo de regresión con dos variables explicativas. Si le quitamos el subíndice a esto y lo representamos de lleno como variables, no como observaciones, queda de esa forma. Cada valor de la variable dependiente es igual a el modelo de regresión más el término de error. Al representarlo algebraicamente, con un modelo de dos variables explicativas, ustedes pueden ver que nosotros hacemos predicciones, no con respecto al término completo, sino que el término de error no lo conocemos, sino que más bien a esto, ¿cierto? Ahora, ¿para qué hacemos estas regresiones múltiples? Porque permiten medir el efecto de múltiples variables sobre la variable dependiente y permiten medir el efecto de cada variable en particular sobre la variable dependiente, pero controlando por las otras. O sea, permite medir coeficientes de regresión parciales. Lo que sería, por ejemplo, en el caso de, si esto fuera un modelo de dos variables explicativas, sería alfa como coeficiente de correlación, como coeficiente de regresión parcial sería igual a esa expresión algebraica. En el caso de beta 1, ¿cierto? Sería igual a esto que es la desviación estándar de la variable dependiente dividido por la desviación estándar de la variable explicativa x1, ¿cierto? Por este montón de regresiones, perdón, de coeficientes de regresión, de correlación parciales que hay aquí de este lado.
Y beta 2 sería algo muy parecido a beta 1, pero ahora enfocado desde el punto de vista de x2. Ahora, esta representación algebraica, ¿sí? Con coeficientes de correlación parciales y desviaciones estándar, la verdad es que se torna bien engorrosa cuando hay un modelo de regresión de más de una variable, de más de dos variables explicativas. Y se vuelve larga la fórmula. Por lo tanto, la forma más cómoda de trabajarlo es mediante eh, eh, álgebra matricial, ¿cierto? Como este no es un curso de matemáticas, sino que es un curso de estadística, y no vamos a estudiar álgebra matricial, nos conformamos con saber que SPSS hace los cálculos por el investigador. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hace SPSS? Al igual que lo ocurrido con la estimación de promedios, en los análisis de regresión se utiliza evidencia muestral para hablar de lo poblacional, ¿cierto? Es lo que llamábamos el proceso de inferencia. Partir de lo particular de una muestra, de una realización de la variable de una muestra y ver qué es lo que ocurre en la población. Ahora, cuando estimábamos promedio, calculábamos el promedio muestral para hacer estimación del promedio poblacional. Entonces, si nosotros cuando hacemos una regresión sobre la base de una muestra y estimamos un beta de la forma en que ustedes conocieron, tal sea para el modelo de una sola variable explicativa o de dos variables explicativas o de tres variables explicativas, siempre y cuando se esté trabajando sobre una muestra, entonces lo que el investigador obtiene no son los betas poblacionales, no son los verdaderos valores de los parámetros, sino que a lo sumo son betas estimados muestrales, ¿cierto? Uno no puede, si ustedes recuerdan bien lo que habíamos visto en sesiones anteriores, uno no puede calcular el valor de un parámetro poblacional sobre la base de una muestra. Uno calcula un estadístico muestral y utiliza el estadístico muestral para hacer inferencias sobre el parámetro poblacional. Bueno, con los beta pasa exactamente lo mismo. Uno hace una estimación de parámetros poblacionales, los betas, ¿cierto?, sobre la base de estadísticos muestrales, que son betas estimados. También los podríamos llamar beta gorro, ¿cierto? Acuérdense que le hemos puesto gorro a todo lo que es estimado. Luego, si en realidad los betas se calculan sobre evidencia muestral, entonces cada uno de los betas tiene su propio error estándar de estimación y un intervalo de confianza, y sobre él pueden efectuarse estas hipótesis, ¿cierto? Esto es podríamos haber dicho esta frase con respecto al promedio, ¿cierto? Si los promedios se calculan sobre la base de evidencia muestral, entonces cada promedio tiene un error estándar de estimación. También habíamos dicho que la estimación de proporciones tenía errores estándar de estimación. Y tiene intervalo de confianza el promedio, o tiene un intervalo de confianza el beta, y también se pueden efectuar test de hipótesis, ¿cierto? En los modelos de regresión, la magnitud del error estándar de estimación está dado por dos elementos. Que esto se parece muchísimo también a lo que habíamos visto cuando hablamos de los errores estándar de estimación para la distribución de muestreo de medias, o para la distribución de muestreo de proporciones, o para diferencia de medias, o para diferencia de proporciones. Y esos dos parámetros esos dos elementos, perdón, son la variabilidad de los errores de estimación, que son los e sub i cuadrado, y en segundo lugar el tamaño muestral. Esos son los dos elementos que determinan la cuantía de los errores estándar de estimación en el contexto de los modelos de regresión. SPSS calcula para ustedes los betas, y también calcula el error típico de cada beta, ¿cierto? Se los muestra en la tabla, que vamos a ver en unos segundos. Con el error típico se puede efectuar un tipo de test de hipótesis particularmente útil. Y ese tipo de test de hipótesis particularmente útil consiste en nada más y nada menos que testear la hipótesis de que si la variable x tiene algún poder predictivo o explicativo sobre los valores de la variable y, ¿cierto? Esto lo vimos en estadística básica, y ustedes recordarán que dado que la variable x, por ejemplo esta variable x, afecta a la variable y en la magnitud del beta, ¿cierto? Acuérdense que el beta lo interpretábamos como un coeficiente de sensibilidad, ¿cierto? Entonces, si la medida en que x afecta a y es el beta, si beta es igual a 0,
Entonces eso quiere decir que la variable x no tiene ninguna capacidad explicativa o poder explicativo de y. Y por lo tanto no lo explica, valga la redundancia, ¿cierto? Eso ocurre cuando el beta es cero. Entonces lo que uno hace en este test de hipótesis es testear que ese beta es significativamente igual a cero. Pues bien, de esa forma, esa pregunta queda contestada al analizar el valor del beta calculado o el beta que nos entregaría SPSS, ¿cierto? Si el beta que acompaña a la variable x en un modelo de regresión es mayor o menor que cero, entonces se puede afirmar que la variable x explicaría la variabilidad de y, ¿cierto? Entonces si es mayor que cero o menor que cero, porque puede explicarlo directa o puede explicarlo inversamente, ¿cierto? Puede explicarlo para que aumente o puede explicarlo para que se reduzca. Basta con que sea distinto de cero, pero lo que habíamos comentado es que como generalmente trabajamos con muestras en los modelos de regresión, por lo pronto utilizamos Kazan, ¿cierto? No basta con que el beta calculado sea distinto de cero, no basta con que sea positivo, no basta con que sea negativo, sino que debe serlo significativamente. Y estos test de hipótesis que yo les mencionaba en un par de diapos hacia atrás son los que permiten determinar si la diferencia es significativa, o sea, si cada beta es significativamente distinto de cero. Para esos test se utiliza tanto la cuantía del valor de beta, o sea, qué tan alto es el beta, qué tan lejos de cero está, ¿cierto? Que es más o menos obvio, como la cuantía del error de estimación, y tal como ustedes recordarán de un par de diapos anteriormente, el error de estimación depende tanto eh, de, de lo lejos que se encuentren los puntos de la recta, pero también depende del tamaño de la muestra, ¿cierto? Bien. La hipótesis nula en estos test de hipótesis, en estos modelos de regresión, los test de hipótesis de los modelos de regresión, es que cada beta es igual a cero. La hipótesis alternativa es que cada beta es distinto de cero. Y eso, lo que SPSS hace es calcular este valor. Es un t estadístico que no es más que la diferencia entre cada beta estimado y su error típico de estimación. Todas estas cosas las calcula SPS por ustedes. Y ustedes se imaginarán que en la medida en que ese beta es más grande, ¿cierto? El valor del t aumenta. Que este beta sea más grande significa mayor evidencia en contra de la hipótesis nula, porque lo que dice la hipótesis nula es que no existe la variable que acompaña al beta, no explica. Por lo tanto, si este beta es muy alto, esto es evidencia en contra de la nula, y cuando el beta es muy alto, ocurre también que el valor t es muy grande. Entonces, un t muy grande es símbolo de rechazo de hipótesis nula. ¿Por qué? Porque t es grande cuando b es grande. A contrario sensu, cuando el error típico del beta es grande, ya sea porque los puntos están muy dispersos en la nube de puntos o porque los tamaños muestrales son bajos, ¿cierto? Ocurre que el t se hace más chiquitito. Y en la medida en que el t se hace más chiquitito, ¿cierto? Es mayor evidencia a favor de la hipótesis nula, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El valor de t será más alto en la medida en que el beta estimado sea mayor que su error de estimación. Y el valor crítico del test con muestras suficientemente grandes con un 95% de nivel de confianza es, mágicamente, 1.96. ¿Le suena parecido, cierto? El nivel de confianza 1.96 es el valor estandarizado dentro de una normal que divide dos colas de 2.5% cada una a ambos lados del intervalo de confianza, en este caso, del beta, ¿cierto? Del beta estimado. Si el t calculado es mayor que 1.96, si este valor de acá es mayor que 1.96, eso es evidencia en contra de la nula. O sea, si este valor t calculado es mayor que 1.96, entonces uno dice que esta hipótesis nula es
rechazada. Y la hipótesis alternativa es no rechazada. Así funciona. Si el t calculado, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? De esta forma se puede calcular significancia estadística de todas y cada una de las variables explicativas del modelo. ¿Cierto? Este test se hace para cada uno, y ustedes van a ver en el output de SPSS que se lo hace para cada uno de los parámetros de regresión de un modelo. Y SPSS también proporciona este numerito que ya habíamos comentado, también lo comentaron con Natalia, ¿cierto? Que se llama valor de SIC, de cada variable incorporada. Y recuerden ustedes que ese valor SIC era un valor que cuantificaba la probabilidad de cometer un error, tipo 1, al rechazar la hipótesis nula. Si ese valor SIC es bajo, eso quiere decir que la probabilidad de cometer un error tipo 1 es bajo y por lo tanto se rechaza. Entonces, SIC bajo es señal también en contra de la hipótesis nula. Entonces, voy a decirlo desde las dos perspectivas que se puede dar al análisis. Un T alto, particularmente un T mayor que 1.96, es señal en contra de la hipótesis nula. Bien, de la misma forma en que un SIC bajo, en particular menor que 0.05, es señal en contra de la nula. Entonces, dos señales en contra de la nula, un T alto o un SIC bajo. Bien. Adicionalmente a eso, SPS hace por nosotros algo que se denomina test de significancia global del modelo. Entonces, esta otra versión del test de hipótesis sobre un modelo de regresión que nos permite efectuar SPSS es incluso más general que la regresión sobre cada uno de los coeficientes de regresión. Observen que lo que tenemos señalado acá es una hipótesis nula en la cual se testea simultáneamente el que todos los coeficientes de regresión sean simultáneamente igual a 0. Lo que nosotros habíamos analizado en la diapositiva anterior es que cada uno por separado fuese 0. Basta con que una de las variables que acompañan los betas sea explicativa de la variable dependiente para decir que el modelo es bueno. Pero al revés, si todos son significativamente 0, entonces el modelo es malo. Y fíjense que esto en alguna medida es un paso adelante que no pudimos alcanzar única y exclusivamente con el coeficiente de bondad del ajuste R cuadrado, porque ese coeficiente de bondad del ajuste solo nos permitía identificar si el modelo era bueno o malo, pero no con un punto de corte en la forma de un test de hipótesis. Ahora sí tenemos, a partir de esta hipótesis, ¿cierto? Y la forma de testear esto, una afirmación sobre el modelo en general. Y eso se llama un test de significancia global del modelo o un test F. Bien, y sobre este test F también aplica ¿cuánto se llama? Un cálculo de un valor F que es como una transformación del test T de cada uno de los coeficientes de regresión en particular. Este es para el modelo en general y es la variabilidad explicada por el modelo dividido por la variabilidad de los errores. Y ustedes conocen esto. De hecho, esto es son los mismos elementos que utilizamos la sumatoria de cuadrado de la regresión y la sumatoria cuadrada de los errores. Son los mismos elementos que utilizamos para el cálculo del R cuadrado. Se parece mucho, ¿cierto? Entonces, mientras más grande sea el F, mayor proporción de la variabilidad de la variable dependiente explica el modelo y menor proporción explica la variabilidad de los errores. Entonces, test alto es señal en contra de la hipótesis nula y un F o un test F bajo es señal a favor de que no se rechace la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, cuando el modelo es bueno, el T es alto. Cuando el modelo es malo, esto es, los coeficientes de regresión son todos similares a 0, entonces esto es bajo. En la medida en que el valor F sea grande, mayor será la significancia del modelo.
¿Qué tan grande debe ser el F? SPS proporciona también el valor SIG del test F, el que debe analizarse de la misma manera. Si cierto, si SIG es menor que 0,05, entonces la probabilidad de cometer un error rechazando la hipótesis nula es baja y por lo tanto se rechaza. En otras palabras, si SIG es menor que 0,05, esto es porque F es grande, SIG es pequeño cuando F es grande, el modelo es significativo y se rechaza la hipótesis nula de que todas las variables explicativas no son significativas o que todos los coeficientes de regresión son simultáneamente iguales a cero. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es cómo se ven los outputs de Stata, de SPSS, perdón, para los modelos de regresión. La mayoría de estos elementos ustedes lo conocen porque son los mismos de estadística básica, ¿cierto? Es el output donde aparecen los coeficientes de regresión. Sin embargo, había algunas cosas que habíamos visto en su momento que no analizamos porque no habíamos visto los elementos de inferencia, estadística y estimación que hemos visto durante el curso de estadística aplicada. Por lo tanto, ahora sí los vamos a ver. Para ello, tenemos a la vista la base de datos de Kaizen 2011. Esta es la variable estándar y vamos a hacer correr una regresión en que el ingreso autónomo, YAUTAG, es explicado por escolaridad, por edad y por sexo. Escolaridad en años, edad en años también, y sexo, 1 para hombre, 2 para mujer, ¿cierto? Tal como es el estándar de clasificación, de codificación de variables, perdón, en Kaizen. Vamos a hacerlo con una muestra, así no lo vamos a hacer con los 200 y tantos mil registros, sino que solamente 4.500 que corresponden a la comuna de alto auspicio. ¿Bien? Bueno, la forma en que se obtiene esto es analizar, regresión, ¿cierto? Y lineal. Perdón, me equivoqué. Datos, analizar, regresión, regresión lineal. Y aquí está la variable dependiente. Ustedes pueden colocar cualquier cosa y las independientes, en este caso hubiésemos colocado YAUTAG y aquí hubiésemos colocado escolaridad, edad y sexo, ¿cierto? No lo hice porque para mí por lo menos es más fácil trabajarlo directamente con el script y en realidad para ustedes da lo mismo, y lo que quieren ver, lo que queremos ver es interpretar el output de resultados. Y este es el output de resultados, ¿cierto? Entonces esto es la presentación del modelo. Esto que hay acá es los R cuadrados, el R y el R cuadrado del modelo. Ustedes ven que es un modelo que tiene un poder explicativo del 14,3% de la variabilidad de la variable dependiente. Y aquí hay una tabla que nosotros no analizamos en el contexto de los modelos de regresión estadística básica, que es la tabla NOVA. Y fíjense que acá lo que hay es estas cosas que nosotros sí habíamos mencionado en su momento, en básica y en aplicada, que son la suma de los cuadrados, ¿cierto? De la regresión, de las residuales o de los errores y el total. Entonces el modelo es mejor en la medida en que una mayor proporción de esta total es explicado por la regresión y una menor proporción es explicada por los residuos, ¿cierto? Ahí tiene su grado de libertad, esto es un test estadístico y aquí está el valor F calculado, de acuerdo a la fórmula que aparecía en el PowerPoint que mostramos hace unos segundos. Esto habría que contrastarlo contra una tabla de F, valores F que está al final de los libros de estadística. Pero SPSS también nos presenta este valor SIG, que es, tal como hemos mencionado, es la probabilidad de cometer un error tipo 1, esto es desechar una hipótesis, rechazar una hipótesis nula correcta. Si esa probabilidad es muy baja, entonces rechazó la nula. Y ustedes recordarán que la nula detrás del TGF es que todos los coeficientes de regresión eran simultáneamente iguales a 0 y por tanto este es un modelo bueno. ¿Bien? Ahora, aquí tenemos esta tabla que analizamos en estadística básica, aquí tiene los coeficientes de regresión, los betas, ¿cierto? La constante es 146.000 pesos, año de escolaridad es 30.098, esto es lo que el modelo predice, que aumente el ingreso de las personas por cada año de escolaridad, acuérdense que estamos hablando de alto auspicio. En edad, ¿cierto? 2.148 pesos por cada año adicional de edad, y sexo se reduce cuando pasa de 1 a 2 en 123.000 pesos, o sea, las mujeres tienen un ingreso promedio predicho por este modelo, controlando por todas las otras variables, de un ingreso menor de 123.000 pesos, ¿cierto? Ahí están los errores típicos,
que no analizábamos una estadística básica, pero que ahora sí estamos utilizando. Y si yo este valor beta, 146.224, lo divido por su error típico, que es 8.234, obtengo esta columna que se llama T, que no es nada más que la división. Y este T es, si ustedes se fijan, son T's grandes, grandes. ¿Y por qué son grandes? Bueno, son T's grandes porque las muestras de Kazan son grandes. Una muestra de 4.500 es grande, ¿cierto? Y además que estos valores son lejanos a cero, ¿cierto? Son o muy grandes positivos o muy grandes negativos. Entonces, esto hace rechazar este valor en particular, 67.509, hace rechazar la hipótesis de que la variable años de escolaridad no es significativa. Este valor 20.339 hace rechazar la hipótesis nula de que edad de años cumplida no es significativa, y este valor menos 43.416 hace rechazar la hipótesis nula de que sexo no es significativa. ¿Bien? Entonces, son todas significativas. Y esto también lo podemos ver con los SIC, que al igual que en el test F, mientras más pequeños son, es menor probabilidad de cometer un error tipo 1, por lo tanto, si estos son chiquititos, menores que 5%, por ejemplo, rechazo la nula. Y todos estos son chiquititos, por lo tanto, rechazo la nula de que la variable que acompaña sexo, o sea, la variable que acompaña este coeficiente de regresión no es significativa. Entonces, todo rechazado. Ahora, solo para finalizar, les recuerdo que tal como les señalé en su oportunidad con respecto a los tres hipótesis de variables para medias y diferencia de medias, esto ocurre generalmente cuando los tamaños muestrales son grandes. Porque estos errores de estimación se vuelven pequeñitos, los errores estándar de estimación se vuelven pequeñitos cuando los tamaños muestrales son grandes y los test son altos. Por lo tanto, generalmente rechazo la hipótesis nula. Y lo que les pido recordar solamente es que una cosa es que la hipótesis nula se rechace y otra cosa es la magnitud del efecto, ¿cierto? Que en este caso, fíjense ustedes que el efecto más poderoso aparentemente es que por cada año de escolaridad aumenta el ingreso de las personas en 30.000 pesos. Pues bien, pues eso sería todo. Hasta luego.